hace más o menos un mes se aprobó la Ley General de Facturación Electrónica. Si usted quiere saber de qué va el asunto y qué implicaciones tiene esto, no solo para las grandes empresas que tienen, digamos, que facturan grandes montos, sino también para los pequeños y medianos comercios y también para las personas físicas y los informales. De eso vamos a hablar a continuación con nuestro invitado del día de hoy. Le doy la bienvenida inmediatamente al señor Julio César Muñoz, quien es gerente senior de eWhite Law para República Dominicana. Bienvenido, Julio César. Gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Este es un tema del que yo sé que vale la pena pues explicarle a la gente para que se vayan ajustando, pues, porque el pasado día 16 justamente se cumplió un mes de la promulgación de la ley de facturación electrónica. Nosotros ya hemos conversado aquí con otros especialistas sobre el tema, pero una vez promulgada la ley, quisiera que nos dé una panorámica de en qué consiste la facturación electrónica y digamos los aspectos básicos de esta legislación. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? La facturación electrónica es un proceso mediante el cual se recoge todo documento, se afianza, se recoge todas las transacciones de naturaleza económica mediante la emisión, mediante un proceso de emisión, validación y almacenamiento desde el punto de vista electrónico. Esto, a pesar de que en términos prácticos y operativos no es totalmente nuevo, hay una experiencia, cierta experiencia ya acumulada con empresas que han participado en procesos pilotos con la DGI. Es una tendencia eh, amplia en la región. Lo que la ley viene a hacer, la ley 3223 viene a hacer es a establecer un plazo de obligatoriedad ya para acogerse a esta modalidad y dejar atrás esos soportes, esos comprobantes mediante formato físico, tanto desde el punto de vista de la emisión, la entrega al cliente y el almacenamiento desde el punto de vista físico. Nuestro ordenamiento jurídico se centra mucho en el papel y el ordenamiento de los temas tributarios también. Entonces, la ley lo primero que hace es cubrir esos huecos desde el punto de vista formal, indicando que estos documentos electrónicos van a tener la misma validez, el mismo nivel de prueba que se le exige a cualquier documento o a cualquier soporte fidedigno desde el punto de vista de la impresión física y lo va sustituyendo, ¿no? Y eso pasa también por sustituir la validez de los entes autorizados de la empresa, el elemento del sello de la empresa y a final de cuentas dispone de todo un mecanismo tanto para las empresas, para los receptores de las facturas, como para la propia administración tributaria, para la DGI, de cómo va a funcionar ese mecanismo. Establece unos plazos y responde a un conjunto de inquietudes que son inquietudes normales y naturales cuando se hace la migración hacia un proceso de esta naturaleza. De hecho, la DGI ya venía hace algún tiempo facilitando Correcto. el facturador electrónico gratuito para las pequeñas empresas, ¿no? Para que pudieran utilizarlo y se había dado, digamos, este margen para que la gente se fuera adecuando. ¿Cuál es el plazo ya para la adaptación que da esta nueva ley? Hay tres plazos. A ver. La obligatoriedad para grandes contribuyentes nacionales es de 12 meses. A partir de la entrada en vigencia de A la ley, partir de la, que fue de el la, de la pasado promulgación, 16 sí, a de partir mayo. del 16 de mayo, pues va corriendo un plazo. Bueno, pues ya pasa rápido, ¿no? Ya tenemos un poco menos de 11 meses para contribuyentes, para grandes empresas
nacionales, de escala nacional. Hay otras que son empresas, grandes contribuyentes locales y, y empresas medianas. Esas van a tener un plazo de 24 meses. Y entonces las pequeñas y microempresas tendrán un plazo de adecuación de unos 36 meses para su adecuación. O sea, 3 años es un plazo para la obligatoriedad completa, pero mañana mismo puede cualquier contribuyente iniciar su proceso de adecuación y establecer su mecanismo, enlazarse a través de los mecanismos de facturación electrónica que tiene la DGI e iniciar con el proceso de facturación electrónica. O sea, no es que tiene que esperar hasta ese momento. Lo puede hacer desde ya porque la aplicación de la ley entró de manera inmediata y por lo tanto la validez de esos documentos emitidos en formato de factura electrónica y los números de el ESF, que es el comprobante fiscal electrónico, ya tienen plena vigencia y validez desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista que de hecho, comercial. hay empresas que ya lo estaban haciendo desde antes de la entrada en vigencia de la ley. Correcto. Digamos, con este espacio, con este tiempo exploratorio que tuvo la DGI. ¿Es Correcto. tan complejo la adaptación al proceso para que le den tanto tiempo, 3 años en el caso de las pequeñas empresas? Bueno, hablamos de un conjunto de limitaciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del acceso, de los recursos, de la prueba y error, probablemente dentro de la realidad de los grandes centros urbanos, a donde la conectividad en el Internet es más confiable, no representaría esto mucho problema, pero hay que tomar en cuenta que somos un país con una realidad social, económica, productiva muy diversa. Julio César, leyendo yo una impresión de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que tuvo un encuentro precisamente para socializar los aspectos de la ley con la DGI, dentro de su valoración ellos decían, porque no hablamos solamente de facturación electrónica, sino que esto implica formalización para las empresas que no lo están, para poder emitir comprobantes fiscales electrónicos. En este sentido, digamos, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué implica para todas las empresas informales tener que ajustarse a esto? Además de, claro, de formalizarse, pero ¿les trae algún beneficio para quienes nos están escuchando y se vean ante esta situación que es inminente ya, aunque sea dentro de 3 años? Hay un elemento fundamental que hay que señalar y es que es de obligado cumplimiento. Claro. Es una ley, es una disposición de obligado cumplimiento. Por lo tanto, pues el ámbito de aplicación de la ley es total. Todos los que hacemos transacciones económicas, prestamos bienes o servicios con la correspondiente contraprestación, tenemos la obligación de emitir comprobantes a nuestra contraparte, porque eso, primero, es un derecho de la contraparte, de quien está adquiriendo ese bien o servicio, y segundo, porque lo va a necesitar para reportarlo fiscalmente, para mantener su contabilidad organizada. Entonces, la informalidad, a pesar de que inicialmente da una sensación de ventaja, termina pesando mucho, siendo un lastre que pesa mucho y resta mucha oportunidad de negocio, además de que representa enormes riesgos y muchas veces sale muy, muy caro, sale muy costoso. Entonces, la obligatoriedad primero. Segundo, la posibilidad de tener un sistema interconectado que valide, que quite preocupación, como dice la gente, ¿no? Me quito ese peso de encima porque cuando hay esa validación,
el sistema, ¿cómo funciona? Se registra en la DGI, se solicitan los seriales para la emisión y se produce un mecanismo donde se van generando los archivos que van reportándose para la emisión de las facturas. Cuando eso se envía a la administración tributaria tiene un plazo para responder, para revisar, y si eso no se produce, entonces se produce una confirmación de ello. Cuando el contribuyente recibe la confirmación o simplemente cuando no recibe ninguna objeción, opera un silencio administrativo y entonces, ¿qué ocurre? Que tiene lo que llamamos un descargo de sus obligaciones fiscales. Quiere decir que reduce los riesgos de que a futuro venga una investigación, una fiscalización por un escenario en el que se haya visto envuelto en un fraude, con o sin responsabilidad, sin responsabilidad generalmente del contribuyente. Cuando hay un fraude que participe el contribuyente, pues siempre va a estar expuesto, corrijo, en esa parte. Entonces, eso nos reduce los riesgos. La gente dirá, bueno, ¿qué significa reducir los riesgos? Bueno, usted tiene la certeza de que las autoridades no van a exigirle nada distinto ni van a imputarle informaciones distintas a las que usted ya reportó, porque se produce toda una revisión electrónica de una manera más eficiente para la autoridad y para el contribuyente.